Bueno, publicidad activa, que era de lo que íbamos a hablar hoy, o vamos a hablar hoy. Artículo 5, es como el catecismo, el decálogo del buen transparente, diríamos, ¿no? Del buen publicador. Aquí es donde aparecen identificados cuáles son los rasgos que tiene que tener la información para calificarla de información de calidad, información transparente, ¿no? Cada apartado tiene su truco, su cosa, ¿no? Su clave. Fijaros en el apartado 1 se dice que los sujetos enumerados en el 2.1, fijaros que no menciona los del 3 ni 4. O sea, fijaros como os decía antes, cada apartado hay que leerlo con atención máxima. Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante. Para mí ya hay aquí dos atributos o características importantes. Información actualizada e información relevante. Es decir, no mareemos, no confundamos, nosotros le llamamos algunas veces infoxicación al fenómeno este de cargar los portales de información que no tiene absolutamente relevancia alguna, con la intención precisamente de hacer perder el tiempo, de hacerte tirar la toalla en tu búsqueda de información, etc. Y, como os digo, la actualización. Una cosa importante, en la ley no hay ningún término temporal para la actualización de todos los contenidos. De hecho, hay muy pocas obligaciones de publicidad activa que tengan un plazo de actualización previsto en la ley. Hay una, que la conoceréis seguramente muchos de vosotros, que son los contratos menores, que hay que actualizarlos al menos cada trimestre. Por eso es muy normal que entremos en los portales y encontremos primer trimestre, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Algunas veces nos dicen algunos, sin conocer el artículo 8.1a, oye, qué curioso, se han puesto todos de acuerdo todos los portales para publicar la información por trimestres. Dice, oiga, no, este es un mandato legal que está por ahí un poco oculto en el artículo 8.1a, ¿no? Que yo puedo publicarla mes a mes. Y en las grandes administraciones, como la vuestra, pues es un buen estándar. No hay que esperar al trimestre. Si yo puedo publicarlo mes a mes, pues mucho mejor, ¿vale? Hay ya administraciones que publican esta información mensualmente, no trimestralmente. Si yo tuviera que evaluar ese portal, les daría un puntito más. ¿Por qué? Porque han mejorado el estándar legal, ¿vale? Hay otra obligación que tiene un plazo, en este caso semestral. Fijaros que ni siquiera es el mismo plazo, que es los datos estadísticos de la contratación que yo hago o tengo con las pequeñas y medianas empresas. Artículo también 8.1a. Fijaros que en este caso el legislador ha dicho el trimestre no, el semestre. Es decir, cada obligación de publicidad activa podría tener perfectamente un plazo distinto. Hay algunos contenidos que tienen un plazo natural. El presupuesto, en el mejor de los casos, será uno al año. Algunas veces esa publicación nos vale para 2 o 3 años, ¿no? Pero en el mejor de los casos es anual. No te dice, se publicará anualmente el presupuesto. Pues oiga, no. Año tras año yo publico el presupuesto porque es un periodo, diríamos, natural de vigencia, ¿no? Bueno, aquí hay una propuesta que ha aterrizado en el anteproyecto de ley y está bien que lo sepáis porque va a ser obligatorio si la ley se aprueba. En cualquier caso, no siéndolo, es una buena práctica. Yo he tenido la oportunidad de ponerla en práctica en el Ayuntamiento de Madrid y en Castilla y León, que es la aprobación de catálogos o inventarios de información pública. Esto es que yo coja y diga, esta es la información que yo voy a publicar. La obligatoria, porque se extrae de la ley estatal y la ley autonómica, y la que a mayores yo quiero publicar. ¿Vale? Catálogos de información pública van a ser de obligada aprobación y publicación en el caso de que este anteproyecto de ley de administración abierta llegue a buen término. Es una propuesta que se hizo en el grupo de trabajo, afortunadamente se ha tomado en consideración y cada catálogo tendrá que identificar contenidos que voy a publicar, su responsable a nivel directivo, por ejemplo, en grandes administraciones como las autonómicas, el titular de la Dirección General que asume la obligación de publicar y actualizar esta información. ¿Cada cuánto pienso hacerlo? Esto hay que negociarlo. ¿Y en qué formato voy a hacerlo? Formato reutilizable, accesible, PDFs en el caso de que no haya otro formato posible. Desde luego nunca aparecerá por aquí escaneados, ni formatos imagen, ni JPG, ni TIFF. Eso está prohibido, son formatos irreutilizables, ¿vale? Ese ejercicio, los que hemos hecho ese ejercicio, es fatigoso porque tienes que negociar con cada órgano directivo su cartera de información. Con algunos es fácil porque lo tienen ya muy metido dentro de su lógica, ¿no? Por ejemplo, órganos de consejerías en materia de medio ambiente, porque tienen una normativa del año 2007 de acceso a información medioambiental muy potente, ¿no? Que viene impulsada por el convenio de Aarhus, ¿no? Pero otras consejerías dicen, ¿qué? Que yo voy a publicar, eso te lo crees tú. ¿Y por qué? ¿Dónde dicen que? Bueno, esto es lo habitual. Es decir,
Yo me tiré un año entero negociando con 90 direcciones generales, cada una de ellas su cartera. Con algunas era fácil, con otras era días enteros. Te ponías a llorar casi, te echabas al suelo, te levantabas, te ibas, te buscaban, volvías a la reunión. Entonces, bueno, algunas de ellas las más importantes, ¿no? Pues gestionar esto con una dirección general de presupuestos es muy complicado. Aparte del presupuesto que tiene que estar publicado, obviamente, después la ejecución presupuestaria, cada cuánto, qué detalle, qué tipo, qué tal, qué cual, la deuda, no sé qué, y eso es muy, muy complicado, ¿no? Ese esfuerzo que es algunas veces difícil de llevar a cabo porque te supone una tensión, obviamente, muy importante, se amortiza siempre. El catálogo de Castilla y León son 600 contenidos, la ley tiene 60 contenidos. ¿Cómo consigues esto? Pues hay que buscar muchos trucos. Entre otras cosas, lo importante es que tú puedas gestionar el portal. Si lo gestionara otro, no lo conseguirías nunca. Entonces, si tú vas elaborando el catálogo a medida que vas avanzando en los compromisos que vas cerrando con cada dirección general, siempre la estrategia es empezar por aquellas que son más tendentes, obviamente, o más propicias a publicar. Entonces tú vas publicando y vas rellenando las casillas. Tú dibujas todo el mapa, claro, de las direcciones generales. No vas completando, o sea, no vas metiendo las que van aportando o cerrando compromisos contigo. Tú pones todo el mapa de los órganos directivos y vas llenando las casillitas con lo que se va comprometiendo. Claro, los que no tienen mucha intención son los que se van quedando vacíos, vacía la casillita. Cuando vas viendo que se va completando todo el círculo, claro, el que no ha llegado a comprometer ninguna publicidad de ningún contenido suyo, se le ve muy claramente en el mapa. En la gran foto de familia se le ve, dice, ¿cómo es posible que la Dirección General de Presupuestos no haya comprometido nada con toda la información pública que generan? Y ya es ese día que tú, después de llamar para ver si agendas una reunión y no te hacen caso, ya te llaman ellos. Y dicen, oye, estamos viendo que eso está muy vacío, ¿me lo llenas con algo? Dice, no, yo lo voy a llenar con lo que tú me digas. Nos reunimos, espera que lo vamos a pensar una semana, a la semana ya dicen, venga, ya nos vamos a reunir. ¿Por qué? Porque los periodistas también lo ven, tú intentas que lo vean también, les dices, oye, hay una cosa muy interesante allí, ¿por qué no le echas un vistazo? El periodista te echa una mano, ojo, siempre los vemos como unos enemigos, pero qué curioso que en la elaboración del catálogo que la Junta de Castilla y León está elaborando haya una dirección general que no tiene nada. Ese día te llama a la dirección general y que, aparte de decirte que eres un canalla, porque le estás haciendo una puñeta publicando esos datos, ya pronto agendan la reunión y ese día pues tú coges y pum, 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 sabes la información que ellos generan porque sabes sus competencias, sabes las bases de datos que utilizan, las aplicaciones, saben lo que tú sabes lo que se puede sacar de ahí. Y entonces se produce la negociación, ¿vale? El contenido, el plazo. Yo quiero un año, no, hombre, un año ridículo. No vamos a publicar los datos de ejecución del presupuesto cuando lo vayamos a liquidar y esté cerrado. Lo lógico es publicarlo mes a mes. ¿Cómo que mes a mes? Claro, si es mes a mes, entonces llego a octubre y tengo que haber ejecutado el 70%, no el 30%. Claro. El Ayuntamiento de Madrid se publican estos datos de ejecución todos los meses, ¿vale? Y quien utiliza más los datos es la oposición, porque obviamente en los plenos pues van dando caña. Si yo llego a octubre, obviamente, con el 30% del presupuesto ejecutado, le cae obviamente al equipo de gobierno una gran bronca. Entonces, son ellos ahora, desde que esto ha cambiado y el sistema obviamente ha mejorado en lo que es la frecuencia y actualización de los datos, obviamente la ejecución es mucho mejor. Ya no llegamos, diríamos, a esos límites, con esos porcentajes tan ridículos a final de año. Se ha anticipado obviamente la ejecución del contrato. Fijaros cómo todo esto va generando, y es lo que se busca también, pues prácticas, buenas prácticas dentro de lo que es la propia gestión pública. Después os enseñaré esa visualización del presupuesto abierto del Ayuntamiento de Madrid para que veáis qué gozada. Yo disfruto cada vez que entro, aunque no sepa mucho de presupuestos, pero puedes jugar con la maquinita porque son visualizaciones, la verdad, es muy, muy atractivas y muy, muy entretenidas. Bueno, todo esto hay que negociarlo en un catálogo, y ya os digo que aunque el esfuerzo es muy importante, después obviamente amortizas muy fácilmente este esfuerzo, ¿no? El Estado nos lo va a imponer como una obligación básica y vamos a tener que abordarlo. Así que si podemos empezar a hacerlo, pues sería estupendo. Información relevante va a aparecer en el catálogo, ¿vale? Identificado cuáles son los contenidos que a mí me parecen importantes. Una cosita última, el Estado en el anteproyecto de ley establece el plazo de actualización por defecto semestral. La propuesta que se les hizo fue trimestral. Probablemente esto va a cambiar. Yo creo que es una de esas bazas que el Estado sabe que puede cambiar y que es para la negociación, ¿no?
pero es verdad que el semestre se propuso para pequeñas y medianas entidades locales, nunca para grandes administraciones, con lo cual muy probablemente esta frecuencia de actualización por defecto será el trimestre. Digo por defecto porque el plazo de actualización de cada contenido lo tendré que pactar en el catálogo, con cada generador, diríamos, o productor de información pública. Hay algunos que dicen en tiempo real, algunos dicen semanalmente, por ejemplo, las actas del Consejo de Gobierno, que se reúne todas las semanas. Otros contenidos son mensuales, de cada 2, 3 meses, depende, obviamente, la frecuencia con la que se genere y altere la información pública. Si la información solamente se genera una vez al año, no tiene ningún sentido imponer una obligación de revisar trimestralmente, para decir que los datos se mantienen igual. Apartado 2 lo que nos dice es que la normativa autonómica y local pueden imponer nuevas obligaciones de transparencia, aparte de este mínimo común normativo que impone la normativa básica estatal. El apartado 3 es muy interesante porque nos dice que a la hora de publicar tenemos que cumplir con los límites del derecho de acceso. Esto es, el límite de protección de datos es un límite que aplica cuando yo resuelvo una solicitud de acceso, pero también cuando voy a publicar un contenido en un portal. Los límites al derecho de acceso son límites comunes con la publicidad activa. Es verdad que en la publicidad activa tenemos muchas veces datos personales publicados. Ahora no me acuerdo cómo están publicadas las resoluciones de compatibilidad en el gobierno autonómico, aquí en la región de Murcia, pero os voy a enseñar 2 publicaciones por parte de 2 comunidades autónomas que lo hacen totalmente distinto. Pero ahí hay datos personales. Porque si yo digo fulanito de tal que ocupa este puesto, tiene compatibilidad para ser profesor asociado en la Universidad de Murcia o para tener una consulta de pediatría, una consulta privada de pediatría, el decir el nombre y apellidos, incluso cuando pongo solamente iniciales, ahí hay un dato personal. ¿La ley me está diciendo que ese dato personal no se puede publicar porque tengo que aplicar los límites del derecho de acceso? En absoluto dice eso. De hecho, hay un artículo, y lo veremos, el 15.2, que dice que los datos meramente identificativos de los empleados públicos relacionados con la función pública que ejercen son datos que, en principio, deben de facilitarse. Es decir, que en la ponderación prima, obviamente, el sacrificio, diríamos, o el derecho de acceso a la información pública o la transparencia frente a la protección de datos personales. Ahí estarán datos, nombre y apellidos, el puesto que desempeño, el correo corporativo, el corporativo, no el mío personal, el teléfono corporativo, incluso la dependencia o ubicación física del puesto de trabajo, ¿vale? Esos son datos que juzgamos son meramente identificativos. ¿Esos datos pueden estar publicados en algún caso? Por ejemplo, la relación de compatibilidades, pues claro, el nombre y apellidos debe aparecer completo. Lo ha dicho hasta la Agencia de Protección de Datos en el año 2015, ya hace 10 años, que deben de publicarse. Por eso no nos explicamos mucho cuando vemos publicadas las iniciales, solamente. En algunos casos ni siquiera las iniciales. Hay que publicar los nombres y apellidos completos porque si no la información no sirve para nada. Sería una información estadística, pero lo importante es identificar quién, ocupando tal puesto, está ejerciendo una actividad privada que incluso pueda generar un conflicto de intereses. ¿Vale? Os mostraré 2 ejemplos para que veáis cómo unos cumplen y otros no lo hacen. ¿De acuerdo? Importante, si en la publicidad activa yo voy a publicar información que albergue o contenga datos especialmente protegidos, tengo que hacer una disociación automáticamente. Es decir, no consulto al titular del dato, es que tengo que disociar porque me obliga obviamente el artículo 5.3, ¿vale? ¿Qué datos personales especialmente protegidos puede ser que tengamos que publicar en el portal de transparencia y me obligue, por tanto, a efectuar una disociación o una anonimización? No sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo. Venga, sí, sin miedo. ¿Cuál? De salud, por ejemplo. Pero, ¿qué dato de salud yo tendría que publicar obligatoriamente? Imaginaros una convocatoria de ayudas y subvenciones a personas que tienen un determinado grado de discapacidad porque quiero ayudarles a ellos a hacer, diríamos, obras dentro de su vivienda para eliminar barreras arquitectónicas. Si yo publico la relación de beneficiarios, son personas físicas, no jurídicas, estaría revelando un dato de su salud, que es un dato especialmente protegido, artículo 15.2 de la ley, ¿vale? En esos casos, cuando yo voy a publicar esa información, si no lo hago por referencia a la base de datos nacional de subvenciones, que esos datos los elimina, en ese listado, en ese Excel, donde una de las columnas identifica al beneficiario, respecto de esa ayuda o subvención yo tendría que eliminar el dato personal, ¿vale? Esas celdas estarían vacías, diríamos.
La ayuda no desaparece ni el importe pagado, ni la línea o convocatoria, pero sí obviamente el beneficiario, porque siendo una persona física, revelar un dato relativo a su salud supondría una infracción obviamente de la ley. Sería un ejemplo de aplicación de este artículo 5.3, ¿no? Imaginaros ayudas personales a mujeres, digamos, que ejercen la prostitución porque yo quiero apoyarlas para que eliminen, obviamente, o abandonen el ejercicio de esa actividad. Y yo cojo y, como si fueran las páginas amarillas, publico sus nombres y apellidos, vamos, sería terrible, ¿no? Un desastre. Entonces, tengo que tener ahí mucho cuidado a la hora de analizar cuándo, obviamente, publicar la identidad a la que me obliga la ley, por cierto, artículo 8, tengo que eliminar ese dato porque el artículo 5.3 también me lo exige. No puedo revelar esos datos especialmente protegidos. El apartado 4 nos habla de cosas importantísimas. La información hay que publicarla en la sede electrónica o página web, me da igual, de una manera clara, estructurada y entendible. Y aquí es donde decís, bueno, esto está fácil porque yo siempre me expreso con claridad. ¿Qué dices? Somos lo peor del mundo. Ahora os voy a poner algún ejemplo. Tremendo. Hasta la agencia tributaria está haciendo un esfuerzo en esto, así que nosotros tendremos que hacerlo también y seguro que lo estáis haciendo, tenéis en mente hacerlo, ¿no? Importante la claridad y la estructura de contenidos en el portal para que la información se localice fácilmente. También habla de la localización, el apartado 4, primer párrafo al final, veis localización. Si yo no tengo una estructura de contenidos, una arquitectura de contenidos en el portal que sea clara, el ciudadano no va a encontrar lo que busca o va a invertir tanto tiempo que al final va a tirar la toalla. Hace poquito oí a un compañero de una administración también autonómica que dice, hemos hecho un cálculo, el ciudadano no aguanta más de 4 minutos en el portal de transparencia. Digo, no me extraña, es que entra en ese laberinto y solamente en salir de allí casi desconecta y desenchufa el equipo, ¿no? Que es lo que te dicen los informáticos que tienes que hacer cuando ya no hay más remedio. Pero si tú inviertes más de ese tiempo medio, normalmente o tienes mucho interés en la información o tiras la toalla porque, sobre todo llegando el verano, cuando ves que hay alguien tomándose una caña y un pincho de tortilla en la calle, dices, yo no me voy a tirar aquí toda la tarde intentando encontrar el tesoro, que además no sé siquiera si está ahí y lo puedo encontrar en un rinconcito del portal de transparencia, ¿vale? Importante esto, las mejores prácticas diseñan los portales de transparencia contando con la ciudadanía. Tú creas un grupito de hombres y mujeres de distinta edad y formación, un día les juntas y juegas con ellos a ver dónde meten los contenidos, en qué cajitas, en qué fila. Siempre lo hacen en algunos que jamás habríamos sospechado, pero la mente funcionarial pues no es la misma que la de los ciudadanos. Y como esto no es un portal del empleado público ni una intranet, sino que es un portal pensado para el ciudadano, diseñarlo sin su opinión es un error craso. Entonces, si vamos a invertir dinero y hacer un gasto y un esfuerzo, pues mejor contamos con ellos, a ver qué es lo que ellos prefieren o dónde ellos encontrarían determinados contenidos. Y el apartado 5, pues lo que nos dice es que no podemos cobrar por que la gente acceda al portal de transparencia. Algunas veces dice algún compañero, con lo que a mí me ha costado hacer esto, habría que cobrarles. ¿Y lo oyes así? Dice, pero si ya les has cobrado. Si esto lo has hecho tú con dinero público, les vas a cobrar 2 veces, doble imposición. Tal, pues, ya entras a maina la cosa un poco, ¿no? Pero el acceso a un portal de transparencia no tiene que ser gratuito y universal, no tengo que exigir la identificación de nadie. Esto es un lugar y espacio público al que cualquiera puede acceder, ¿vale? Y además hay que tener un poquito de cuidado con esos colectivos que tienen una especial dificultad a la hora de entender la información. En general, todo el mundo la tiene para entendernos, pero hay determinados colectivos que tienen una especial dificultad porque tienen alguna discapacidad física o incluso intelectual que les impide acceder al contenido, o incluso pues, colectivos como personas mayores que obviamente no conocen el lenguaje de la administración o les parece totalmente críptico. Ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que esto algunas veces genera resistencia, pero es que este proyecto es para todo el mundo y el mundo es muy amplio y todos tenemos en alguna medida alguna discapacidad y otras personas pues probablemente tendrán alguna mayor o distinta que les impida ejercer la información. Hay que cuidarles también y hay que velar por sus derechos, ¿no? En resumen, fijaros, información actualizada, información para cuyo acceso no puede exigir tener unos dispositivos tecnológicos súper sofisticados porque la gente no los tiene o generaría una brecha digital importante. Claros, contenidos claros, gratuitos,
Información bien estructurada para localizarla fácilmente, sin emplear mucho tiempo. Fijaros que normalmente nosotros ponemos un estándar de 3 clics de ratón, desde la home, página principal del portal. Si tú tienes que dar más de 3 clics de ratón para encontrar un contenido, tu puntuación baja en la evaluación. Claro, en administraciones que tienen tal volumen de información que estructurarla es complejo porque hay que hacerlo en 3 niveles, pues es realmente un reto. Muchas veces no lo conseguimos, pero ese tiene que ser el estándar hacia el que caminar, ¿vale? A lo mejor son 4 o son 5 en el peor de los casos, pero no podemos estar eternamente, ¿vale? Entrando, saliendo. Algunos dicen, he dado 50 y todavía no lo he conseguido. Esos 50 clics de ratón son más de 4 minutos y la gente ha abandonado, se ha marchado, no vuelve. De hecho, no vuelve. El que se marcha no vuelve por allí. Dice, aquel lugar inmundo, aquella tarde que yo entré, la recuerdo horrible, con una pesadilla, pero tú sabes lo que es aquello. No vuelven. Entonces hay que acertar un poquito el tiro, ¿no? Veraz, no podemos contar mentiras. Es verdad que no es muy habitual encontrar casos en los que se hayan contado mentiras. Lo más habitual es no contar nada, ¿vale? Antes que mentir, prefieres no publicar. Pero cuidado con esto. Bueno, el caso de los currículums está al orden del día y ha sido muy divertido. Yo os pondré algún caso para que os riáis un rato. Pero no hay que contar mentiras en lo que tú has hecho en tu vida para, obviamente, fabricar o elaborar tu propio perfil profesional, ¿no? Información relevante, información accesible, reutilizable, en formatos reutilizables, ¿vale? Accesible para todos en condiciones de universalidad. Aquí están un poco las etiquetitas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a redactar un contenido para un portal de transparencia, ¿no?